¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero Carlos. El día de hoy vamos a exponer nuestro prototipo de mecanismo de leva. Nuestro equipo se llama Equipo Cartón. Está conformado por Ángel Peter y Jesús Roberto, un servidor. Bueno, más adelante mi compañero Peter va a dar una explicación de cómo funciona una leva y qué es una leva para tener un concepto un poco más amplio de qué son estos tipos de mecanismos. La leva es un mecanismo que sirve para transformar el movimiento circular en movimiento rectilíneo mediante un seguidor. Las levas pueden tener diferente forma, depende del uso que se le vaya a dar. El uso más común, por ejemplo, puede ser en una empresa o en un automóvil en su motor, que tienen por lo regular la forma de aguacate. Esta forma de aguacate lo que hace es que al moverse va generando una apertura y una cerradura de las válvulas del mismo motor. En nuestro caso, el problema que se nos planteó fue un poco diferente, por lo cual la leva tiene que tener otras medidas y otras alineaciones, ya que el seguidor tendría que tener unas cualidades y unas especificaciones un tanto diferentes, por lo cual eso hace que nuestro problema, nuestra leva en cuestión, sea diferente a la forma agua de aguacate que normalmente se le conoce. El problema que nos tocó es el siguiente. Se requiere una leva para un mecanismo de transferencia automático. El seguidor de la leva se debe elevar hacia afuera 1 pulgada a velocidad constante en 3 segundos, hacer una detención de 5 segundos, descender a velocidad constante en 2 segundos y luego repetir la secuencia. Determine la velocidad requerida de la leva y elabore gráficamente el diagrama de desplazamiento del seguidor. Para resolver el problema, primero debemos sumar los segundos. Esto para saber qué rapidez es la que va a tener la leva y cuánto es lo que durará en tener un ciclo completo. Después, al obtener esta suma que es de 3 segundos, 5 segundos y después 2 segundos en nuestro caso, obtenemos un resultado de 10 segundos. Para obtener la velocidad angular, que es el paso 2, tenemos que dividir una revolución entre los 10 segundos. Así obtenemos el resultado de 0.1 revoluciones por segundo. Después de esto lo tenemos que convertir en revoluciones por minuto. Esto lo hacemos multiplicándolo por 60 segundos entre un minuto, así obteniendo el resultado de 6 revoluciones por minuto. En nuestro problema se nos pide que nuestra leva tiene que elevar nuestro seguidor 1 pulgada en cuestión de 3 segundos. Después debe de mantenerse en la misma posición por 5 segundos para posteriormente bajar esa pulgada en cuestión de 2 segundos. Entonces para esto sabemos que las revoluciones vendrían siendo 0.1 revoluciones. Entonces para el primer ángulo tenemos que multiplicar las revoluciones por el tiempo. Entonces el primer tiempo son 3 segundos. Si lo multiplicamos por las 0.1 revoluciones que tenemos, entonces vendría 0.3. 0.3 revoluciones por segundo. Si esto lo multiplicamos por los 360 grados, entonces obtendríamos que el primer ángulo sería de 108 grados. Para nuestro segundo ángulo utilizamos el mismo valor de 0.1 revoluciones y lo multiplicamos por los 5 segundos que se debe de mantener estático. Entonces al multiplicarlo obtenemos un valor de 0.5 revoluciones por segundo. Esto, al multiplicarlo por los 360 grados del círculo de la leva, obtenemos que el segundo ángulo es de 180 grados. Por último, para el tercer ángulo y último ángulo, tenemos que volver a utilizar el 0.1 revoluciones y esta vez multiplicarlo por 2 segundos, que es los últimos segundos de caída. Entonces al multiplicarlo obtenemos que es 0.2 revoluciones por segundo. De este caso, entonces, tenemos que multiplicarlo nuevamente por 360 grados para obtener, por último, 72 grados. Ahora, al sumar los 3 grados, podemos darnos cuenta que tenemos un valor de 360 grados. En SolidWorks, primero diseñamos la base. Nosotros denominamos base 1 a la base que sostendría a la leva, los cubos y el seguidor. Después tenemos la base 2, que esta base 2 es donde se incrustaría la base 1 para que pudiera tener un buen sostén en el piso. Después hicimos la leva utilizando la herramienta de Toolbox que nos ofrece el mismo SolidWorks, utilizando las especificaciones del mismo problema que se nos dio. Después hicimos el seguidor, un seguidor que tuviera una buena punta para que así pudiera seguir la leva. Después utilizamos los cubos, estos cubos simplemente son para sostener el seguidor junto con la base. Y por último hicimos el perno, que este perno sería el que estaría incrustado tanto en la base como en la leva para que pudiera sostenerse en la posición que tenía que estar. Después aquí podemos observar una demostración del SolidWorks de manera explosiva, cómo se va formando el diseño. Bien, compañeros, bueno, una vez explicado
Peter cómo sacamos y cómo calculamos el problema propuesto por el ingeniero Carlos, procedemos a entrar a SolidWorks. En este caso ya lo tengo abierto, pero habilitamos la opción de Toolbox, la cual nos va a desplegar unas opciones aquí que deberemos marcar, que es levas. Y bueno, aquí tenemos la creación de la leva o del perfil de la leva. Bien, los valores que tenemos aquí fueron los que nos proporcionó el ingeniero Carlos. Lo que nosotros debemos hacer es ir en la pestaña de movimiento y con los datos calculados previamente del problema, en este caso los grados, los vamos a ir metiendo para que podamos generar lo que es el perfil. Lo que nosotros hicimos en esta parte fue en la parte de creación, en el parámetro de diámetro del taladro pasante, modificamos un poco la medida para que fuera el hoyo por donde podría pasar nuestro eje. Una vez aceptado todos los valores, el mismo programa nos genera esta leva, la cual ya tiene el acabado liso en su contorno. Esto nos sirve para hacer la relación de posición. Como pueden ver, aquí tenemos ya la leva generada. Bien, una vez ensamblado nuestro prototipo, lo que realizamos aquí es agregarle un motor al mecanismo, el cual pueda girar, nos permita la opción de girar. Y como podemos observar en la imagen, vemos cómo sube y baja lo que es nuestro seguidor conforme a los datos calculados. Posteriormente les voy a mostrar unas gráficas de cómo demuestra el desplazamiento que sigue nuestro seguidor. Bien, compañeros, como aquí podemos observar nuestro ensamble, nuestra gráfica de desplazamiento, vemos que nuestro problema nos dice que el seguidor debe moverse hacia afuera a una velocidad constante de 3 segundos. Como podemos observar en la gráfica, o más bien para darle una mejor apreciación, nos dirigimos a SolidWorks y abrimos nuestro ensamble de leva y activamos la opción de SolidWorks Motions, y como pueden ver ya nos arrojó nuestra leva, nuestra gráfica junto con la leva. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Le damos un estudio de movimiento y como podemos observar, como nos dice el problema, que va a ser un movimiento de 0 a 3 segundos, que es cuando sube el seguidor, y seguido de esos 3 segundos tiene 5 segundos donde se va a mantener constante, como lo podemos ver aquí, que son de 8 segundos, donde ya pasaron los 5 segundos donde se mantiene estable, y pasado ese tiempo va a empezar a descender, como podemos ver aquí en esta gráfica, y podemos ver en la imagen cómo es que nuestro seguidor se mantiene constante y seguido de eso empieza a descender para volver a empezar desde cero o generar lo que es una vuelta completa. Seguido de esto tenemos la aceleración del seguidor, que en nuestro caso nuestra velocidad es de 10 RPM en el simulador, y como podemos ver nos mantiene aquí que es constante o que empieza a subir el seguidor. De este lapso aquí son los 5 segundos donde se mantiene constante, y este pico que tenemos aquí es cuando el seguidor empieza a bajar para realizar el giro completo. Esto es en aceleración. Y después tenemos la gráfica de velocidad, que esta de igual forma va conforme a la aceleración. Como podemos ver, llegamos a los picos, aquí es donde se mantiene constante, vuelve a bajar la velocidad, pero se mantiene constante. Estos valores fueron calculados conforme al problema, todos los sacamos conforme a grados, y bueno, más adelante les voy a mostrar cómo es que el prototipo físico funciona y queda de acuerdo a lo que nosotros calculamos y a lo que estamos sacando en SolidWorks. Bueno, compañeros, como pudimos observar en las diapositivas pasadas, donde mostrábamos las piezas que conformaban nuestro ensamble hecho en SolidWorks, ahora tocaba realizarlo en físico. Lo que nosotros hicimos fue utilizar esas piezas que nos generó SolidWorks y pasarlas a un programa que detectaba la cortadora en láser. Bien, lo que nosotros utilizamos fue MDF de 6 milímetros, el cual pues sabíamos que es un poco barato y pues nos servía para este tipo de prototipo. Bien, la pieza central de nuestro mecanismo es la leva, la cual pues por la parte delantera tiene un sujetador
y en la parte trasera también, los cuales evitan que esta leva se mueva de su lugar. Seguido de eso, realizamos también el corte de las bases, aprovechando ese mismo corte. Utilizamos 2 cubos de madera, como pueden observar aquí, los cuales pues la función es retener o sujetar el seguidor de la leva, el cual pues que evite que se salga de su posición. Para nosotros el seguidor utilizamos un palito de bandera, el cual es del mismo grosor que de la leva. En esta parte está marcado con una cinta blanca, la cual nos va a indicar que efectivamente está subiendo 1 pulgada. Más adelante les mostraré el mecanismo funcionando. En la parte trasera de la leva, lo que nosotros utilizamos fueron 2 soportes para sostener lo que es la base principal que sostiene la leva. También pusimos 2 soportes que sujetan el eje junto con el motor a pasos. Y bueno, ¿cómo está constituido el motor a pasos? Nosotros utilizamos el motor a pasos ya que nuestro problema, cuando lo calculamos, el primer movimiento lo realiza en grados y así sucesivamente hasta completar la vuelta completa. Utilizamos un motor a pasos junto con su módulo, el cual está conectado a una placa de Arduino, ya que el programa pues fue realizado ahí y los grados que le metíamos son los grados que nos contemplan el movimiento del motor. Para alimentarlo utilizamos una fuente de computadora, ya que el motor se puede alimentar del mismo Arduino, pero corremos el riesgo de quemarlo o que no nos dé el voltaje ni la corriente suficiente. Entonces es por eso que utilizamos una fuente independiente. Y como pueden ver, bueno, este es las partes que conforman el mecanismo ya físico. Más adelante les mostraré lo que es el movimiento que realiza nuestra leva y la distancia que recorre nuestro seguidor. Bueno, compañeros, ahora toca mostrarles el funcionamiento físico ya de nuestro prototipo hecho con Peter. Bien, lo que nosotros hicimos pues obviamente fue calcular primero el problema. Una vez que lo calculamos, sabemos que nuestra leva hace 3 movimientos. El primero lo hace en 108 grados. Luego, seguido de eso, sube 1 pulgada el seguidor y se mantiene constante de 108 grados a 288. Seguido de eso, el último movimiento lo hace de 288 grados a 360 y es cuando empieza a bajar nuestro seguidor. Estos grados, pues, los metimos en el programa de Arduino. Obviamente utilizamos el motor a pasos porque nos contempla el giro en grados. Entonces, bueno, realizando la prueba, tenemos que el primer movimiento va de 0 a 108 grados y como podemos observar, nuestro seguidor sube 1 pulgada, que es lo que nosotros calculamos. Seguido de eso hace el otro movimiento de 288 grados, que es donde se debe de mantener constante. Y en este caso se mantiene. Nosotros, para saber que se mantiene esa pulgada y que subió esa distancia, utilizamos esta marca de cinta blanca, que es la que demostraba yo anteriormente en las partes que conformaban el prototipo físico. Seguido de eso, nuestro seguidor tiene que empezar a descender, que ya sería el último movimiento de 288 grados a 360, completando el giro completo. Y como podemos observar, funciona demasiado bien. Y bueno, para la última prueba vamos a darle 2 vueltas completas para que observen que el mecanismo funciona bien junto con lo que está calculado, como fue diseñado y ya el prototipo físico. Como podemos observar, pues se mantiene el seguidor, hace su función, también la leva tiene exacta su función. Y pues como pueden ver, el prototipo funciona bien. Bueno, compañeros, como les mostramos anteriormente los componentes que conformaban el mecanismo físico, ahora toca explicarles también cómo hace el movimiento la leva. Nosotros junto con Peter calculamos el problema y sabemos que el primer movimiento lo va a hacer de 0 a 108 grados, subiendo el seguidor 1 pulgada.
Seguido de eso va a realizar un movimiento de 108 grados a 288, manteniendo la pulgada porque se mantiene a velocidad constante. Y de 288 grados a 360 va a empezar a bajar lo que es el seguidor, regresando a su posición inicial y completando una vuelta completa. Bien, nosotros utilizamos el motor a pasos ya que lo podemos controlar en grados, y realizando la prueba pertinente con el programa ya cargado en Arduino, vamos a meter nuestro primer valor, que como les comentaba es de 0 a 108 grados, donde nuestro seguidor va a subir, y como pueden observar, subió una pulgada. Es por eso la marca que les habíamos mostrado hace rato. Seguido de eso hace otro movimiento a los 288 grados, que es donde se mantiene constante. Y seguido de eso va a empezar a descender para completar la vuelta completa, que va de 288 grados a 360, completando el giro completo. Y como pueden ver, funciona bastante bien, y lo que realizamos calculándolo en libreta, haciéndolo en SolidWorks y realizándolo en físico, todo concuerda, y pues podemos dar 2 vueltas completas y nos va a hacer el mismo funcionamiento. Como pueden observar, se mantiene constante y funciona bastante bien. Y bueno, ese sería el movimiento de nuestro prototipo físico.